Muy buenos días, titanes, bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal de YouTube. Cómo ser la persona más disciplinada del mundo, cómo convertirte en una persona disciplinada. Mira, hoy te traigo unos 8 conceptos claves para convertirte en la persona más disciplinada. Todos tenemos claro que la disciplina, la perseverancia, la persistencia son cualidades sí o sí que son necesarias trabajar para conseguir materializar tus sueños. Bueno, te voy a hablar asunto de las 8 cualidades que están en este libro de Piense y Hágase Rico. Es un libro que llegó a mis manos hace ya más de 10, 12 años y bueno, lo tengo, yo no sé ni cuántas veces lo he leído, pero creo que más de 10. Lo sigo teniendo encima de mi mesa porque es un libro que más que darte planes precisos, más que darte un paso a paso, te desvela, te ayuda a entender, a comprender cuáles son los principios que rigen la creación del universo. O sea, las leyes universales son clave para que tú puedas entenderlas. El universo es mental y todo aquello que tú pienses se manifiesta. Ahora, ¿cómo consigo yo dominar mis pensamientos? ¿Cómo consigo yo controlar mi mente? Perfecto, pues este libro es de los libros, es como la Biblia para entender toda la riqueza a través de tu mente. La abundancia está en tu mente, en tus pensamientos. No puedes pretender ser una persona rica si tienes una mente pobre. Eso es clave. Entonces, como te decía, la persistencia, la disciplina, la perseverancia son las cualidades necesarias que te garantizan alcanzar todos tus sueños. Ahora, si eres nuevo en este canal y aún no me conoces, te voy a poner en contexto y quiero desarrollar estos 8 conceptos que aparecen aquí, 8 conceptos clave para ser una persona disciplinada, persistente, perseverante, y cómo yo los he usado a lo largo de mi vida para poder materializar todos los sueños, todos los objetivos y metas que he ido teniendo por el camino. Mira, hace unos 13 años yo tuve que hacer un cambio radical en mi vida. Yo estuve 15 años metido en la oscuridad, atrapado con vicios, siendo empleado, arruinado, atrapado en una enfermedad también a causa de esa vida que llevaba de adicciones. Todo eso me llevó a perder mi matrimonio, una familia con una niña pequeña de 2 años, entré en una depresión. Bueno, mi vida fue un caos total, era un caos total, sumergido en la oscuridad. Entonces, yo estaba tan desesperado, entendía que todo lo que hacía, por mucho que me esforzara, lo único que hacía era cada vez cavar más hondo en ese pozo. No estaba entendiendo cómo funcionaba el universo, no estaba entendiendo cómo funcionaban esas leyes que están ahí ocultas y que seas consciente o no, todo el mundo las aplica. Ahora, lo que sí tuve claro es que al final todo era mi responsabilidad. Cuando ya dejé de buscar culpables, cuando ya dejé de sentirme una víctima, tuve claro que al final el foco pasaba por enfocarme en mí, en cambiar yo. Entonces, una de las principales cualidades que yo tuve que aprender, que tenía claro que si yo quería salir de ahí y quería darle salida, o sea, materializar todos los sueños que yo tenía en mi mente, tenía que ser una persona disciplinada. Tenía que disciplinarme sí o sí. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con la primera de las cualidades que aparece en el libro. Concreción de un propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso. ¿Vale? Pero ¿qué significa concreción de un propósito? Es decir, si tú quieres algo, pero no sabes el propósito de por qué quieres eso, al final es cuestión de tiempo de que cuando te llegue la presión externa, cuando te lleguen desafíos, cuando te lleguen problemas, vas a abandonar. Un propósito es algo más grande que tú. Un propósito es el alma, es la gasolina que mueve esa meta que quieres. Te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba sumergido en esa vida que tenía, yo tenía sueños. Yo siempre de pequeño tenía el sueño de ser millonario, de tener mis propios negocios, de ser mi propio jefe, de poder viajar por todo el mundo, de ser libre, de tener todo el tiempo que yo quisiera para construir mi vida.
Ok, es un sueño que siempre tenía. Luego caí en esa vida, caí en esos problemas y digamos que me perdí. Pero eso no significa que yo no me acordara de que tuviera esos sueños ahí. Ok, ahora, ¿cuál era el propósito de que yo me enfocara en esos objetivos, en montar mis propios negocios? Pues tenía un propósito de libertad, de crecer, tenía un hambre de ir más allá del simple hecho de tener una vida simple, una vida de empleado, con un sueldo normal, de obedecer órdenes. Yo sabía que si estaba toda la vida obedeciendo órdenes, trabajando para una persona, al final estaba trabajando para construir los sueños de otra persona y no los míos. Y yo sabía que si yo crecía, si yo tenía abundancia, si yo tenía dinero, tenía más negocios, yo podía dar más trabajo a más personas. Yo en ese momento no tenía un propósito bien definido, pero sabía que dentro de mí quería dar trabajo a más personas. Era uno de mis propósitos. Luego, a medida que fui emprendiendo, a medida que fui creciendo con mi empresa, sí es verdad que descubrí, le di forma más precisa a ese propósito. Y era crear proyectos de vida. O sea, crear líderes dentro de mi empresa. Ofrecerles que mi empresa fuera un vehículo donde ellos pudieran desarrollar un proyecto de vida. Que fueran personas libres, con propósito. Que tuvieran abundancia, que tuvieran libertad. Poder de decisión. Para mí eran fundamentos claves que mi empresa, los valores de mi empresa tenía que tener para brindarle ese servicio a la gente que viniera a trabajar conmigo. Eso le daba forma a mi propósito. A mí me permitía crecer y todo lo que yo crecía, convertirme en un líder, yo podía darlo a esas personas. Al final un propósito es que tú tienes algo para dar a los demás. Tiene que ser más grande que tú. Entonces, aquellos objetivos que tú te plantees, que no sean metas egoístas, que sean el negocio, lo que tú quieras, si quieres tener dinero, que sea para algo más grande que tú, ¿vale? No pueden ser simplemente metas egoístas. ¿Ok? El concepto número 2, deseo. Tienes que tener un deseo que te mueva. Es decir, aquello que tú quieres, lo tienes que desear por encima de todo. Tiene que ser algo que a ti te mueva, incluso los días que no estés motivado. Tú no puedes perseguir una meta solo a empujones, a base de motivación. El deseo es lo que te permite moverte aunque no tengas ganas. Es lo que sabes que en los momentos complicados sale ese recuerdo de dentro, ese deseo está en el corazón. Por eso es importante que pruebes hasta que encuentres algo que realmente te apasione, algo que desees con ganas, que no te motive simplemente por recibir dinero, ¿vale? Eso es importantísimo. El número 3, autoconfianza. Vale, la autoconfianza. Si tú no eres una persona segura de ti mismo, si tú no confías en ti, eso es clave para que logres esas metas. ¿Cómo trabajas la autoconfianza? Tienes que trabajar en ti. Es lo que yo te comentaba. Yo cuando quise salir de esa vida, empecé a montar mi primer restaurante. Yo tuve que empezar a trabajar en muchas cualidades, en seguridad en mí mismo. ¿Cómo empecé a trabajar la seguridad en mí mismo? Dedicándome tiempo a mí. Mira, algo que yo trabajo con la gente con la que estoy trabajando ahora mismo,
para que personas que están en la misma situación en la que yo me encontraba. Lo más importante para que tú confíes en ti mismo es enfocarte en lo único que controlas. Lo único que controlas eres tú, tu cuerpo, tu mente, tus hábitos. Tú no puedes pretender enfocarte en lo que no controlas. No lo puedes controlar. Ahora, sí puedes controlar cómo reaccionas ante eso que sucede fuera. Y eso pasa por el autodominio, por la confianza que tengas en ti mismo para saber cómo vas a reaccionar ante esas circunstancias. Entonces, si tú eres una persona que físicamente no estás bien, yo en ese sentido, yo venía de arrastrar vicios. Era una persona tóxica, con vicios, enferma. Yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Una persona que tiene vicios, que tiene todas esas secuelas físicas, es imposible que tengas confianza, o una persona que esté obesa, es imposible que tenga confianza en sí misma. Por eso es importante empezar a trabajar en tu físico, convertirte en una persona sana, saludable, llena de energía, empezar a enfocarte en que aquello que ves delante del espejo te guste. Eso va a reforzar tu amor propio. Luego trabaja también en tus pensamientos. Desde el físico, empezando a dominar el físico, vas a empezar a dominar tu mente, tus pensamientos. Es la clave. Por eso, trabaja, dedícate unas horas del día, de la mañana, en ir al gym por la mañana. Dedícate las primeras horas del día. Cuando tú dedicas las primeras horas del día, estás reservando el espacio más valioso para ti. Le estás diciendo a tu mente que te estás dando importancia. Tu mente va a empezar entonces a crear nuevos pensamientos. ¿Vale? El diálogo interno va a cambiar por completo. Le estás dando señales de que te respetas, de que te amas. Las primeras horas del día son claves. Es cuando todo el mundo está durmiendo, que tú empiezas a trabajar en ti. ¿Qué sentimiento crees que vas a despertar en ti? De sentirte un ganador. Es un sentimiento que se construye día a día. Por eso es importante, antes de ejecutar planes, tienes que trabajar la autoconfianza. Tienes que trabajar el trabajo en ti mismo, el amor propio. Vete al gym por la mañana y cuando vengas al gym, dedícate media horita, 45 minutos a leer un buen libro de desarrollo personal. Lee, reflexiona y escribe una buena reflexión de eso que leíste. Pásalo por tu experiencia y saca pensamientos claros, precisos y contundentes y luego aplícalo. Esa reflexión clara que sacaste, aplícala durante el día. Si tú te levantas teniendo un pensamiento claro, preciso y contundente y lo aplicas, ¿tú qué crees que va a suceder día tras día? Que te vas a convertir, vas a hacer acciones precisas, claras y contundentes. Te vas a convertir en una persona más precisa, más clara y contundente. Vas a tener mucho más autoconfianza en ti. El número 4, concreción de los planes. Ok, una vez tú tengas autoconfianza, ya tienes el deseo, perfecto. Ahora, no puedes ir a esa batalla sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de planes. Yo siempre digo que tampoco pretendas comprender todo lo que vaya a suceder en el camino. Yo cuando empecé a montar el primer restaurante, cuando dejé mi trabajo y empecé a montar el primer restaurante, ¿vale? Yo tuve que planificar. Pero ¿qué ocurre? Yo cuando era empleado, cuando tomé la decisión, ya estaba en mi mente. Ok. Pero yo desde la mentalidad de empleado que tenía, desde mi visión actual, yo no podía comprender todo hasta que el restaurante estuviera operativo. Más que nada porque yo en ese momento no tenía dinero, estaba arruinado. Y estamos hablando que era darle forma a un negocio físico que conlleva una inversión importante. Y yo no tenía dinero, pero sí tenía la visión clara, tenía fe y tenía un propósito bien grande que me llevó a poner acciones continuas en el tiempo. Ahora, si yo, estando en la situación en la que estaba, intentaba comprender cómo iba a tener todo el dinero para poder montar el restaurante, hubiera abandonado. Entonces, planes precisos, ¿vale? Márcate etapas. Primera etapa, ¿qué hice yo? Dije, vale, lo primero de todo que tenía que hacer es decir, ok, yo tengo que dejar mi trabajo.
porque quiero montar mi propio negocio, quiero materializar mi sueño, ¿vale? Entonces, me fui marcando como una escalera, y la primera de todas era dibujar en mi mente bien el restaurante, empezar a ver locales que se pudieran, que estuvieran acorde a esa expectativa que yo tenía, a ese sueño. ¿Por qué te digo esto de dibujar muy bien en tu mente? Porque tienes que consolidar ese dibujo mental, esa visión mental, tienes que consolidarla bien fuerte, porque es lo que luego te va a mover. Si tú no la tienes bien consolidada, no puedes ir a buscar dinero, porque al primer no te vas a rendir. Entonces, primero, consolidé muy bien en mi mente ese restaurante. Lo dibujé con todo lujo de detalle. Me fui a ver locales. Todo eso sin yo tener todavía ni idea de cómo iba a conseguir el dinero. Pero fui a ver locales. Me metí dentro del local. Visualizaba. Si ese local, una vez encontré uno que me gustó, me metí dentro y antes de alquilarlo, le pedí al dueño que me dejara entrar a verlo. Saqué fotos, dibujé planos a mano y ahí empecé a dibujar el local, empecé a crear en mi mente la visión. Era capaz de, cuando iba a ver el local, de visualizarlo, de ver las mesas, de ver el local en funcionamiento, de verlo lleno, de ver la cara de satisfacción de los clientes, sentir, oír el ruido de la caja cobrando, ver los camareros trabajando, ver los cocineros trabajando en armonía. Todo eso lo empecé a experimentar en mi mente primero. Una vez ya con eso reforzado, con esa fe ciega, ¿qué ocurre? Que se te abren nuevas puertas y empiezas nuevas oportunidades. Ya te ves mucho más seguro de ti mismo, más capaz, lo tienes más consolidado. Pues luego empecé a ver empresas, digamos, maquinaria que necesitaba, a pedir presupuestos a empresas para construir el restaurante. Todo eso antes de empezar a buscar el dinero. El dinero era lo último. Pero fui marcando etapas. Pero dentro de cada etapa tampoco necesitas tener todo al detalle, porque no lo comprendes en ese momento. Pero sí vete etapa por etapa. Cuando yo tenía ya todos los presupuestos y sabía lo que me costaba montar el restaurante, dije, y si yo empiezo, yo no tengo dinero, no tengo el dinero, pero si yo empiezo a buscar, a pedir préstamos, hablo con familiares, busco inversores, hablo con las empresas que me van a hacer la obra y si les puedo pagar poco a poco, todo eso, yo eso no se me había imaginado desde el primer momento, pero sí se me fueron abriendo nuevas ventanas de ideas, me iban llegando nuevas, digamos, nuevas maneras de operar que iban dando poco a poco, le iban dando más claridad a ese plan, pero iba etapa por etapa, ¿vale? Entonces, tienes que tener una escalera de planes, pero tampoco pretendas, no te sumerjas, no te paralices en los detalles, sino empieza, digamos, márcate una hoja de ruta de 5, 6, 7 pasos, los que tengas que dar. Pues al final yo cuando ya tuve todas esas, digamos, bien claro las empresas, empecé a hablar con ellas y resulta que muchas me dijeron que sí, que me podían financiar la obra. Con las empresas de maquinaria, lo mismo, le iba pagando a plazo. El banco no me dio dinero, porque no tenía acceso al préstamo, no pasa nada, pero empecé a buscar en familiares, inversores. Luego al final, en vez de tener el restaurante 100% con la inversión hecha, dije, bueno, igual resulta que yo puedo empezar a trabajar con el 75% del restaurante montado, o el 60%, y lo otro lo voy completando poco a poco. Pues así fue como lo hice. Al final conseguí abrirlo y después lo fui completando. ¿Vale? Número 5, conocimiento preciso.
Saber que los propios planes son sólidos y se basan en la experiencia es clave. A ver, el tema del conocimiento preciso. Esto es clave. O sea, aquello en lo que te vayas a meter, si tú no lo sabes, tienes que guiarte a personas que sí sepan. Yo en su día, yo acudí a mentores que me ayudaron a... yo sabía, tenía nociones, tenía conocimientos, pero también me ayudé de empresas, de profesionales que ya eran expertos en ese negocio. Empresas las que me hicieron la obra, las empresas que vendían la maquinaria, los que desarrollaron el proyecto, profesionales que tenían ya restaurantes abiertos. Yo pedía información, yo iba a ellos y le preguntaba a gente que ya estaba donde yo quería estar. Yo me iba a los restaurantes y hablaba con los dueños y les decía, oye, es que voy a abrir un restaurante, ¿me puedes ayudar? Porque veo que el tuyo funciona, tiene éxito. ¿Sabes? Vete y pregunta a la gente que ya tiene los resultados para que te den conocimiento claro y preciso. No le preguntes a gente que no tiene resultados. Ellos no te van a decir que no. No hay nada más que le enorgullezca a una persona que tiene resultados que tú le digas, oye, quiero aprender de ti porque es que me encanta cómo funciona tu restaurante, me encanta la comida, me encanta el servicio que tienes, me encanta la decoración, todo. Yo me iba, una de las veces cuando abrí otro restaurante más, me fui hasta a Madrid, estuve 2 días con un hombre que tiene una empresa con llegó a tener más de 30 restaurantes. Y le dije que yo estaba dispuesto a pagarle. Y me estuvo 2 días llevándome por los diferentes restaurantes, me enseñó la cocina, cómo operaban, cómo trabajaba. ¿Tú sabes cuánto tiempo me ahorró eso? ¿Cuánto tiempo, dinero? ¿Cuántos errores me ayudó eso? Una persona que ya haya recorrido ese camino es clave porque te va a dar el conocimiento preciso, te va a ahorrar lo más valioso que es el tiempo. Yo pasé en 7 años de ser empleado arruinado a tener 4 restaurantes abiertos. Por esto mismo que te estoy comentando. Paso número 6, cooperación. Lo mismo, tiene que ver con lo último que te dije. El mayor error que puedes tener es creer que tú solo puedes. Una de las primeras cosas que tuve que tener claro era que tenía que quitar mi ego y pedir ayuda. Buscar gente que ya estaba donde yo quería estar. ¿Qué hice cuando no tenía dinero? Tuve que buscar cooperación en las empresas que iban a hacerme la obra. Necesitaba su ayuda, necesitaba su financiación. Entonces, yo estaba dispuesto también a comprometerme con ellos. Eso es clave. Para que tú tengas cooperación, tú también tienes que aportar algo. Tu compromiso, tu fidelidad, tu 100%. Que ellos entiendan y vean que vas a poner el trabajo. Ellos cuando me vengan, yo tenía tanta ilusión porque ya lo tenía tan claro en mi mente, que yo iba ahí al dueño de la empresa de la Reforma y me veía con las cosas tan claras, me veía con tanta energía, con tantas ganas que decía, ¿cómo no te voy a ayudar yo? Si te veo que eres un chaval con ganas, ¿sabes? Claro que hay que ayudar a gente como tú. Eso yo no lo sabía al principio. Pero ¿qué ocurre? ¿Ves por la importancia de que te digo que el primer paso es que lo crees en tu mente? Que lo visualices hasta que tú lo puedas con los ojos cerrados, lo tengas 24/7, que con los ojos cerrados eres capaz de sentirlo, de emocionalizar el pensamiento. Esa imagen tienes que llenarla de sentimiento, de emoción, para que eso se materialice. Y cuando yo iba a hablar con esa gente, es que me veían la energía, la ilusión, las ganas. Dice, este chaval, claro que lo va a hacer. ¿Cómo no voy a confiar en él? Eso no lo puedes comprender al principio. Eso lo vas viendo en el camino. ¿Vale? Número 7, fuerza de voluntad. Este es clave. Mira, ¿cómo te garantizas la fuerza de voluntad? Algo que yo he aprendido es que
El hecho de tener la visión bien clara dibujada en la mente hace que toda tu energía, todo tu foco vayas allí. Es muchísimo más fácil tener fuerza de voluntad porque no estás distraído. En tu mente está esa obsesión clara. Yo en mi mente estaba el restaurante, no existía nada más en ese momento. En esos meses yo dejé todo lo demás para enfocarme allí. Yo respiraba, yo hablaba, yo sentía, hacía, todo era restaurante, todo. Entonces, es muchísimo más fácil que sabes que cada paso que des lo estás dando dentro de esa visión. Tienes que meterte en la visión. Ahora, si tú tienes muchas distracciones, si tú eres una persona distraída, si tu vida es demasiado complicada, si tú eso no lo metes como una obsesión en tu mente, tú no vas a tener fuerza de voluntad, porque todas las distracciones te van a hacer abandonar de manera inconsciente. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que te obsesiones, que elimines de tu vida personas que no estén alineadas con ese sueño. Date cuenta que hasta yo tuve que dejar de hacer caso a mucha gente. Yo no le dije nada a nadie. La única persona que lo sabía en ese momento era mi mujer en ese momento y nadie más. Y yo. Porque yo sabía que si yo empezaba a decirle a las demás personas, el sueño se me iba a venir abajo. No iban a creer en mí por la situación en la que estaba, evidentemente. Normal que no creyeran de la vida en la que yo estaba, de la que venía. Pero al final tenía fe. Y la fe pasó porque me aislé de todo lo demás. Dejé atrás el entorno que tenía. Dejé atrás los malos hábitos que tenía. Dejé las drogas, dejé todo. Me enfoqué en eso. Eliminé, hice sacrificios. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificar, a pagar el precio entero y por adelantado. Eso te garantiza la fuerza de voluntad, eso te garantiza no abandonar. Y paso número 8, el hábito. La perseverancia es el resultado directo del hábito. Dice, fíjate, la mente absorbe una parte de las experiencias cotidianas de las que se alimenta y se convierte en ellas. El miedo, el peor de todos los enemigos, puede curarse eficazmente con una repetición forzada de actos de valentía. El hábito es clave. El hábito te garantiza convertirte en la persona. Y como consecuencia de convertirte en esa persona, eso que quieres se materializa. Yo me tuve que convertir en empresario, en mi mente primero, a base de hábitos. Creé hábitos en mi día a día que me llevaban a meterme dentro de la visión 24/7. Me llevaron a obsesionarme. Sin los hábitos te vas a perder. Es lo mismo que te comenté en el paso anterior de la fuerza de voluntad. El hábito te hace una persona enfocada. El hábito hace que tú dejes el hábito hacia lo bueno, hacia la visión. Tú tienes que empezar a llenar tu día de pequeños hábitos que te lleven a meterte en la visión y que te saquen de la situación en la que estás. Si tú sabes que la situación en la que estás no te aporta, no está alineada, no hay personas que te apoyen en esos sueños, tienes que salir de esos hábitos, salir de esa rutina. Yo empecé a llenar mi vida de hábitos que fueran alineados hacia esa visión. Es la única manera. Tuve que dejar malos hábitos, evidentemente, de la vida en la que estaba y empezar a crear buenos hábitos. Empecé a crear hábitos. A ver, yo tenía que cambiar mi físico, lo que te dije en el paso de la autoconfianza. Tenía que cambiar mi mente, me tenía que convertir en esa persona, tenía que cambiar los hábitos de pensamiento. Empecé a dedicarme tiempo a mí, a invertir en mí, en mi conocimiento, en aprender nuevos hábitos, primero en la persona y luego hábitos que llevaran a reforzar las acciones que me llevaran a tener ese restaurante. ¿Vale? Entonces, un empresario no tiene los mismos hábitos que un empleado.
Yo antes era empleado y me iba a convertir en empresario. Por tanto, tenía que cambiar también la mentalidad, parte de la mentalidad, parte de los pensamientos. Un empleado, ¿qué hábitos tiene de pensamiento? Intercambia tiempo por dinero. Yo tenía ahora que entender que cuando tú eres empresario, eres emprendedor, tienes que entender que tienes que pagar el precio entero y por adelantado. Y luego ya la vida te va a pagar. El negocio te devolverá la inversión. Hábitos de rutinas. Tenía que cambiarlo. Levantarme más temprano. Antes te levantabas lo justo para ir a trabajar y salir y cumplías con el horario y ya. Ahora no, ahora es 24/7, o sea, aquí no hay horario. Tienes que entender que es un negocio, es tu negocio. Tienes que dedicarle todas las horas. ¿Vale? Entonces, chicos, hasta aquí este vídeo. Aquí hemos repasado los 8 hábitos, los 8 pasos que te garantizan convertirte en una persona disciplinada. A mí esto me cambió la vida. Me ayudó a ser una persona disciplinada, bastante disciplinada. Y esa disciplina es la que me ha llevado a ser libre, ¿vale? Lo más importante, ahora sí quiero darles un consejo. Está bien empezar por las metas materiales. Todos al final tenemos una parte de ego y el ego hay que satisfacerlo. Evidentemente, hasta que tú no experimentes todo lo que tú quieres experimentar, no vas a trascender al plano más allá de lo material. Pero por eso es importante empezar con un propósito, ¿vale? Con un propósito, esa meta que tenga un propósito. Para que luego te vas a dar cuenta que el propósito es el motor que te va a llegar a la ambición, a crecer más, a hacer crecer ese negocio, a hacer crecer restaurantes. A mí el propósito fue lo que me hizo pasar de un restaurante a llegar a montar hasta 5 restaurantes. Todos con ese propósito de crear proyectos de vida. Y al final tú sigues evolucionando gracias a ese propósito y trasciendes. Entiendes que hay algo más allá que lo simple material. Y para mí ahora, por ejemplo, la satisfacción es que la disciplina me ha llevado a tener libertad espiritual. Yo al principio entendía que montando restaurantes iba a alcanzar dentro de que tuviera propósito, yo tenía la creencia, que es lo que aprendemos todos, de que la libertad financiera era lo que todo el mundo deseaba. Era lo que te iba a dar eso que te llenaba por completo. Y la libertad financiera no lo es todo. No lo es todo. Hay algo más importante que la libertad financiera, que es la libertad espiritual. Es tener paz. Es ser la persona que quieres ser de manera alineada, ¿vale? Entonces, eso es lo que te da la paz, lo que te da, la disciplina. Es donde te garantiza llegar. Ser disciplinado te mantiene libre, te mantiene en el camino de no sucumbir, ¿vale?, a verte poseído por todos esos sueños. Es lo que a mí me ha servido al final a entender que todos los restaurantes que yo pueda haber montado, todo el dinero que yo pueda haber hecho, que no me termine poseyendo y yo sea un esclavo de eso, sino que yo estoy por encima de todo eso. Soy libre de que si cualquier cosa que pase, de hecho, cuando vino el COVID, pasó, yo tuve que trabajar mucho ahí, tuve que trabajar mucho el desapego. Cuando llegaron crisis fuertes financieras, que tuve que cerrar negocios, tuve que trabajar esa parte. ¿Cómo? A través de la disciplina. La disciplina me liberó de esos apegos al negocio. Y si tienes que tomar decisiones, las que tienes que cerrar uno porque es lo mejor, pues lo haces. Pero lo haces desde el desapego. O sea, no te vas a morir tú, no te vas a ir tú con ese negocio. Tú sigues operando. Eso te da la disciplina, ¿vale? Así que nada, titanes, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya servido. Si te gustó, déjame un like, te leo en los comentarios y como siempre te digo, compártelo con aquellas personas que tú sepas que le pueden servir de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.